Cuando pensamos en este tema para esta nueva edición de Sin Medida en su Hogar, no solamente queríamos conversar de los tratamientos que existen en este momento, sino también de las precauciones que tenemos que tener con los mismos y del uso racional que debemos hacer de dichas terapias. Sin embargo, en este caso, como toda enfermedad crónica, la obesidad, pues no solamente se trata con opciones farmacológicas, sino también con tratamiento no farmacológico, entre ellos el estilo de vida. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de esta enfermedad. La obesidad, como les decíamos, es una enfermedad crónica que se caracteriza pues por el exceso de grasa corporal, usualmente asociado también pues a un peso corporal mayor. Y aquí el detalle no es cómo nos vemos, no es un asunto estético, sino que nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el padecer de obesidad aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades cardiovasculares como lo son la diabetes, la hipertensión o presión arterial alta y algunos otros problemas del corazón, entre otros. Em, Como es una enfermedad multifactorial, es decir, que se debe a diferentes cosas, entre ellos la genética, los factores ambientales, algunos aspectos psicológicos y hábitos de vida, el abordaje debe ser integral sí o sí. Y una perla en este tratamiento viene a ser eh, los hábitos de vida saludables, tanto para prevenir como para controlar la enfermedad. Y esta frase, nosotros la comentábamos el otro día en un programa de radio, que la obesidad no es falta de voluntad. Hay algunas personas que de pronto lo que dicen es, usted está pasado de peso porque come más de lo que tiene que comer y porque no quiere hacer ejercicio, porque no tiene voluntad, porque no tiene fuerza. Y en realidad no es así. O sea, hay una serie de factores alrededor que requieren no solamente del acompañamiento de un farmacéutico, de un médico, sino que en muchos casos también el abordaje psicológico y por supuesto que el abordaje de nutrición y pues entrenadores físicos y demás. Hasta hace un tiempo, el único parámetro que tomábamos en consideración para hablar de obesidad era el índice de masa corporal. Sin embargo, hoy en día también lo que mida nuestra circunferencia de la cintura viene a ser también un factor importante. El índice de masa corporal básicamente es una relación entre nuestro peso y nuestra estatura. Y según el cálculo que hagamos, pues podríamos decir que se está en bajo peso, en peso saludable, en sobrepeso o diferentes tipos de obesidad. Lo que sí es cierto es que también la circunferencia de la cintura nos permite medir también el grado de pancita, por decirlo de alguna forma, de grasa que tenemos acumulado en la cintura. Y esto lo que hace también, o lo que la relación que tiene es que esa grasa es muy, muy difícil de perder, que además genera resistencia a la insulina y que eso nos puede llevar eventualmente a padecer inclusive de diabetes mellitus o si ya la tenemos, pues de que nos cueste un poco más controlarla. ¿Cómo se mide la obesidad hoy? Bueno, les decía que no solamente es con estos dos parámetros, sino que ahora también ya hablamos de una obesidad preclínica y una obesidad clínica. En la preclínica hay exceso de grasa, pero no hay aún daño a los órganos. En la obesidad clínica, la grasa ya empieza a aumentar o, perdón, a afectar el funcionamiento del cuerpo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, nos disculpamos que está en inglés, pero es que es de los últimos artículos que han salido. Puede ser que una persona de pronto tenga peso elevado, pero no haya obesidad porque inclusive no hay aumento de masa, perdón, de grasa corporal, como por ejemplo este atleta que vemos por aquí. Pero en otros casos, pues ya sí tenemos obesidad tal cual y puede estar, repito, clínica o preclínica, dependiendo de la afectación que haya hecho esa grasa eh, a los órganos del cuerpo. Estos son los diferentes lugares a donde puede afectar el sobrepeso o la obesidad a los adultos. Y como les digo,
no solamente son muchas las causas, sino muchas las afectaciones. A nivel del sistema nervioso central puede afectar el dolor de cabeza, cambios en la visión. A nivel respiratorio, esto que uno se queda sin aire con solo caminar 100 metros. Puede haber hipoventilación, puede haber a nivel de metabolismo aumento de los triglicéridos, colesterol y colesterol malo en la sangre. A nivel de hígado puede haber algún tipo de enfermedad en el hígado tal cual y fibrosis. A nivel renal podría ser que empecemos a tener cambios en la función del riñón tal cual y si no tenemos cuidado, pues eventualmente llevar a una falla renal. En el aspecto reproductivo podemos dejar de ovular o podríamos tener el síndrome de ovario poliquístico que ahora más bien cambió su nombre y tiene que ver el nombre precisamente con cambios en el metabolismo. A nivel de vías respiratorias superiores también puede haber inclusive apnea del sueño. A nivel cardiovascular, falla cardíaca, fatiga crónica, edema o hinchazón en los miembros inferiores, entre otros, y obviamente el cambio en la presión arterial. Podemos tener incontinencia urinaria, podemos tener dolores importantes y crónicos en rodilla, por ejemplo, y en cadera. Y finalmente podemos tener inclusive dolor crónico y reducir un poco el movimiento de la movilidad de las personas. Y bueno, retomando, aquí es una cosa como ¿qué vino primero, si el huevo o la gallina? O sea, tengo diabetes y por eso tengo obesidad o tengo obesidad y por eso tengo diabetes. Lo mismo con inflamación, con problemas de sueño y demás. Lo cierto es que inclusive algunos medicamentos nos pueden generar aumento de peso como reacción adversa y eso inclusive puede generar que los pacientes quieran dejar de tomar tratamiento. Uno de mis pacientes en seguimiento toma algunos medicamentos para tratar una condición del sistema nervioso central y él nota que desde que toma los medicamentos ha aumentado de peso. Sin embargo, pues aquí es poner en una balanza qué preferimos, ¿verdad? Si sentirnos bien emocionalmente y tener unos kilillos de más que se pueden contrarrestar de otra manera o no tomar el medicamento y por otro lado tener las condiciones emocionales alteradas que no le permite desarrollarse en otro ambiente, en su trabajo y demás. Entonces, pues aquí básicamente es hacer esto, una balanza para ver cómo podemos abordar la enfermedad. Y entrando precisamente en el abordaje, lo mencioné desde la primera diapositiva, me disculpo, que la primera son los estilos de vida, una evaluación personalizada, no solamente de la parte médica, sino la parte farmacológica, nutricional y demás, un apoyo profesional y el uso de terapias relativamente innovadoras, aunque ya no tanto, para ese tratamiento. Hace 20 años, cuando uno hablaba de tratamiento de la obesidad, pensaba casi que exclusivamente en medicamentos que me produjeran anorexia, es decir, bajar totalmente el apetito de la persona para evitar pues que hubiese consumo excesivo de alimentos. Después vinieron aquellos que iban a cambiar un poco la forma en que se metabolizaba o se absorbía la grasa en el cuerpo, como por ejemplo el Orlistat, que esto pues básicamente si usted se daba una comida de chicharrones y tenía este medicamento, pues iba a tener una diarrea importante y copiosa. Y después vinieron estas nuevas terapias que básicamente controlan el apetito, dan sensación de saciedad, pero esto lo vamos a ver más adelante. Y digo que ya no son tan innovadoras porque si ustedes siguen los medios de comunicación, redes sociales y demás, verán que en todas las premiaciones de Hollywood, Festival de Cannes, etcétera, pues de quien más se habla es de las actrices o actores o artistas en general que llegan de 60 años y parecen de 20, no solamente porque pierden peso, sino porque pues algún tipo de retoque estético tienen y entonces hay un culto a la belleza, a la juventud y también a la delgadez. Y si esto no es conversado propiamente, por ejemplo, con personas adolescentes, por poner un caso, pues ahí es donde empiezan de pronto los casos de trastornos
de la alimentación. Entonces es muy importante pues recordar que vivimos influenciados por los medios que nos tienen información de este tipo hoy sí y mañana también. Como les mencionaba anteriormente, el trabajo es totalmente multidisciplinario, no solamente pues los profesionales de salud tradicionales, sino también aquellos que tienen que ver con la parte de comportamiento, con la parte de ejercicio, entre otros. Y sin afán de entrar en el campo de nutrición muy extenso, porque nosotros somos farmacéuticos, no nutricionistas, y además la relación entre ambas profesiones suele ser muy saludable, si nos permitimos compartir con ustedes las guías alimentarias que se publicaron para Costa Rica en el 2022. Nosotros no pretendemos con esto hacerles un menú ni decirles cuántos gramos tienen que consumir de cada alimento, ni mucho menos. Simple y llanamente es como para que tengamos una idea de qué podemos ir comiendo en casa, que sea saludable, que sea nutritivo, mientras conseguimos la cita con el nutricionista que nos puede decir exactamente cuántos gramos de proteína tengo que comer y demás. Pero si ustedes ven la portada de estas guías, pues básicamente eso es un plato saludable, donde la mitad de los platos tenga una composición, el otro cuarto otra composición y el otro cuarto otra composición, que ya los vamos a entrar a ver entre granos, vegetales, frutas, verduras y proteína. Este plato saludable, la idea es pues que esté acompañada de agua, de movimiento y el limitar el consumo de azúcares, de alimentos ultraprocesados y de grasas no saludables. Entonces, de pronto para nosotros como costarricenses, donde tenemos una alimentación basada en arroz y frijoles, no se trata de decirle al paciente, déjeme de comer arroz y frijoles, porque de hecho aquí los vemos dentro del plato saludable, pero sí que incorporemos de pronto más ensaladas, más frutas, más verduras. Repito, esto es de pronto intuitivo, pero después ya con el acompañamiento de un nutricionista. Algunas de las recomendaciones que nos dan en estas guías, por ejemplo, es, bueno, el consumo de ciertos cereales y verduras harinosas, pues no hay ningún problema, habrá entre 6 y 8 porciones de leguminosas, como por ejemplo frijoles, nuestros queridos frijoles negros, rojos, blancos, cubaces, cualquiera que podamos, ¿verdad? E inclusive pues el consumo también con moderación de algunos tubérculos, como por ejemplo papa, camote, yuca, tiquisque, entre otros. La necesidad de consumir al día al menos 5 porciones entre frutas y vegetales, y las frutas pues aprovechar las que estamos de temporada, que ya les vamos a enseñar algunas según lo que están en estas guías, ¿verdad? Incluyendo mango, papaya, melón, sandía, jocote, guayaba, lo que se tenga a mano. No necesariamente tienen que ser las frutas más caras del mercado, sino que aquellas que nos gustan y nos caigan bien a nuestra pancita. O vegetales, por ejemplo, como el zapallo, el ayote, el chayote, los tacacos, entre otros. Aquí lo importante es regular de alguna manera lo que nos gusta, lo que es saludable, lo que está de temporada y lo que no nos cae mal. ¿Por qué digo lo que no nos cae mal? Por ejemplo, las personas que padecemos de síndrome de intestino irritable, de pronto nos pueden mandar a comer mucha brócoli y coliflor, que es súper saludable, pero nos cae súper pesado, inmediatamente gases, cólicos y demás. Entonces hay que hacer una balanza entre lo que, repito, queremos y podemos comer. Inclusive se habla de el consumo de 4 a 5 porciones diarias de proteína de origen animal. Evidentemente aquí pues una nutricionista entrará a regular el asunto en las personas vegetarianas, veganas y demás. Pero en este caso pues hablamos de carnes como res, cerdo, pollo, pescados y mariscos, y también, ¿por qué no?, el huevo, el queso blanco, el yogur y la leche. Con las grasas, lo importante es pues que sean grasas saludables, limitar el consumo de alimentos con alto contenido en sal y azúcar, y evidentemente el consumo de agua, ojalá de 6 a 8 vasos de líquido al día, donde al menos 4 vasos de esa agua sean agua pura. Es decir, que no sean refrescos ni mucho menos, sino agua perfectamente del tubo, pues que en Costa Rica tenemos la ventaja de que el agua es potable. Entonces, básicamente, como les mencionaba, aquí hay que aprovechar.
visitar los supermercados, pero sobre todo las ferias del agricultor y la verdulería. Y esta guía es tan completa que inclusive nos tiene mes a mes cuáles son las frutas y vegetales de temporada. Ahorita estamos en junio, que está en temporada. Ayote tierno, brócoli, camote, coliflor, elote, frijol tierno, pepino, remolacha, zucchini, tomate, fresa, guanábana y manga. Entonces, pues podemos aprovechar y de pronto visitar la Feria del Agricultor y poder darnos un gustito comiendo alimentos saludables. Esta es la pirámide de alimentación que tradicionalmente hemos conocido con algunas variaciones, y pongo nueva pirámide porque es de una guía española del año pasado, donde si ustedes ven la base, aparte de todo lo que son técnicas saludables de cocción y demás, pues tenemos frutas y verduras, después arroz, pasta y demás, legumbres, después lácteos, pescados, mariscos, carnes blancas, casi de último con consumo moderado las carnes rojas o embutidos, y de último con consumo ocasional y muy moderado todo lo que es repostería, dulces y demás. Pero resulta que este año, no, el año pasado, en Estados Unidos, ya no recuerdo si fue el año pasado o a inicios de este año, cambiaron la pirámide de forma que tiene esta nueva concepción, eh, donde de pronto hay un mayor consumo de proteína, sobre todo carnes rojas y demás, y menos de granos y de panes. Entonces, en Estados Unidos sabemos que los hábitos alimenticios son muy diferentes a los de Latinoamérica y los nuestros propiamente. Entonces, yo creo que es importante que más allá que yo les diga si esto está bien o está mal, pues que se haga la consulta nutricional sí o sí en las personas sobre todo que padecen de obesidad. Y una cosa también muy importante de mencionar es la parte de pirámide de hidratación saludable, que honestamente yo conocí hasta hace poco porque nos dice también para las bebidas que deberíamos consumir con consumo básico diario de agua, aguas minerales inclusive, consumo poquito, no tanto, de jugos de frutas, de bebidas vegetales, entre otras, y consumo muy ocasional de jugos comerciales, eh, bebidas carbonatadas y edulcorantes sintéticos. Ahora, en esta sección vamos a hablar un poquito de los medicamentos de una manera muy sencilla, explicándoselo a ustedes, ¿verdad? Con respecto a los medicamentos que tenemos en la actualidad de terapias para la obesidad, siempre lo que se recomienda, las opciones actuales que tenemos presentes, como primera opción, es una alimentación saludable, ¿verdad? Un plan de alimentación balanceado, ojalá con una guía mediante un profesional de la salud, como lo puede ser un nutricionista, ¿verdad? Como segundo, como segundo paso, siempre tenemos que aumentar la actividad física, que usualmente estamos en una época donde la tecnología está en todo lado, ¿verdad? Tanto en pantallas, celulares y todo. Y el sedentarismo está, como dicen, de moda, ¿verdad? Entonces nos encanta ver series, nos encanta ver tele muchísimo tiempo y la actividad física la estamos dejando de lado, en donde los ejercicios de la parte cardiovascular y contra resistencia nos benefician muchísimo en obesidad y en muchísimas otras patologías que tenemos, ¿verdad? Algo que la gente no toma en cuenta o no suele tomar en cuenta es el apoyo conductual o la parte psicológica que es fundamental en esta parte de la obesidad. El manejo emocional, cambios de hábitos y el apoyo psicológico, si fuera necesario, es súper importante tener este aspecto en cuenta, ¿verdad? Para estas terapias. Otra de las opciones, ¿verdad? Ya después de la alimentación, la actividad física y el apoyo conductual, vienen los medicamentos, que son las terapias innovadoras, que justo es de lo que trata esta charla, en donde son nuevos medicamentos que actúan sobre las señales en el cuerpo del hambre, saciedad y otras cositas que les vamos a mencionar posteriormente. Eso sí, siempre bajo supervisión médica, ¿verdad? Para evitar cualquier efecto adverso o cualquier efecto no deseado en la persona que lo consume. Y por último, está la cirugía bariátrica, ¿verdad? Que son otras opciones para otros casos excepcionales en donde siempre tiene que ir también con indicación médica. Algo muy importante que queríamos recalcar es que la obesidad es una condición crónica, ¿verdad? Y que con el tratamiento adecuado siempre es posible mejorar la salud de todos. De estos tratamientos que les acabo de mencionar anteriormente en esta diapositiva, que son las terapias innovadoras, tenemos los análogos de GLP-1. Estos son los medicamentos que comúnmente conocen como Ozempic o Saxenda,
que son los que más o menos hay aquí en Costa Rica. em, y funcionan de una manera muy sencilla y lo vamos a explicar por acá. Eso lo que hacen es que imitan una hormona natural que nuestro mismo cuerpo secreta, ¿verdad? Y que se llama GLP-1, que esto ayuda a controlar el apetito, el hambre y el peso, ¿verdad? Entonces, actúan de diferentes formas. Aquí las numeramos, ¿verdad? Pero las vamos a explicar. Entonces, la primera es que cuando consumimos este medicamento, imita esta hormona que nosotros producimos y se liberan en el intestino después de comer, viajan al cerebro y actúan en nuestros centros de hambre y saciedad, lo cual causa que a nosotros no nos dé tanta hambre, que permanezcamos llenos muchísimo más tiempo, ¿verdad? También causa que el estómago se vacíe muchísimo más lento que lo normal. Entonces, una de las cosas que pueden suceder es que podría causar cierto estreñimiento en algunas personas. Como ya mencionamos, disminuyen el apetito, ¿verdad? Y además de eso, lo que hace es que mejoran el control del azúcar en sangre porque liberan insulina en nuestro cuerpo. Eh, la insulina es una hormona que tenemos nosotros mismos que nos ayuda a controlar el azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, liberan la insulina, como dijimos anteriormente, nos ayuda a mantener saciados y vacía el estómago muchísimo más lento. Entonces, el medicamento actúa de diversas formas para controlar el peso, ¿verdad? Y el azúcar en nuestra sangre. Algunas de las terapias farmacológicas aprobadas para la obesidad que tenemos durante el tiempo está la evolución, ¿verdad? Que en 1999 teníamos el Orlistat, en 2012 salió la fentermina, el topiramato, en 2014 se utilizaba propión o naltrexona, pero aquí los innovadores, lo que le llamamos nosotros, son a partir de casi que 2014 en adelante, que viene liraglutide, que es el Saxenda, como conocen muchos, semaglutide, los Ozempic, y ahora está otro que es la tirzepatida, que es Manjaro, que eh, cuesta un poquito conseguirlo, y además de eso también son terapias muy costosas, ¿verdad? Todos estos medicamentos siempre tienen que tener indicación médica. Aquí hay una pequeñita comparación, un grafiquito, ¿verdad? En donde explicamos el porcentaje de pérdida de peso que causa eh, cada terapia, ¿verdad? Como puede ser el estilo de vida, ¿verdad? Nos puede ayudar hasta un 10% en pérdida de peso. Los medicamentos de antiobesidad pueden ayudar hasta casi un 20%, 15, 10, 20%. Sin embargo, es importante recalcar, ¿verdad? Que aunque parezcan que son buenísimos y todo, ¿verdad? También todos tienen su posible efecto, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo de una manera correcta y acompañada con un profesional de la salud, ¿verdad? No hacerlo a la ligera porque se ven resultados correctos. Y en la cirugía puede bajar hasta un 25% de pérdida de peso, em, donde ya es un poquito más severo el caso. Vamos a ver, ¿por qué no puedo? Ahora sí. Ahora, los medicamentos disponibles en Costa Rica para diabetes y para obesidad que tenemos son ya se los vamos a mencionar, pero pusimos una diapositiva mencionándoles que estos medicamentos, de nuevo, no deberían de utilizarse sin indicación médica, ¿verdad? Ni sin el acompañamiento de un profesional de la salud. Siempre se necesita una valoración individual porque las dosis son diferentes para cada persona, la indicación es diferente para cada persona. No todo el mundo puede utilizar Ozempic, no todo el mundo puede utilizar Saxenda, es dependiendo de cada individuo, ¿verdad? Y pueden causar efectos adversos y esto requiere un seguimiento correcto, ¿verdad? Si hay que aumentar la dosis, si hay que bajar la dosis, si se está tomando, si se está utilizando de la manera correcta, ¿verdad? O si hay que utilizar otros medicamentos añadidos a estos para que la persona pueda soportar el tratamiento de una manera correcta. Siempre hay que poner en prioridad la seguridad antes que cualquier cosa física de aspecto o de alguna otra de apariencia, por así decirlo. Ahora, si alguno de ustedes utilizan o alguien que lo ve utiliza estos tratamientos, vamos a recalcar que los sitios de aplicación son en un muslo, en abdomen, que no sea menos de 2 dedos de cercanía del ombligo, en la parte posterior del brazo, en glúteos, en la parte superior. Esos son los sitios de aplicación de estos. Como pueden ver acá, ya lo mencionamos, ¿verdad? En los cuadrantes del abdomen, ojalá no tan cerca del ombligo y en las partes superiores de los glúteos. Siempre van a estar a 1 centímetro del lugar de la última inyección, las aplicaciones. Que si alguno acá, perdón, padece de diabetes y se inyecta insulina, verán que son los mismos sitios de aplicación de la insulina. Pues básicamente porque la aplicación es vía subcutánea. Entonces, pues básicamente seguimos los mismos espacios y la misma rotación en el abdomen.
Exacto, como menciona la doctora. Algo importante que hay que mencionarles es que la conservación de estos medicamentos requiere un cuidado especial, ¿verdad? Hay que mantenerlos bajo refrigeración, no pueden estar muchísimo tiempo afuera, no les puede pegar el sol directamente, ¿verdad? Porque estos pueden perder su estabilidad o pueden ser afectados y no hacer el mismo efecto al paciente, ¿verdad? Entonces hay que tener un cuidado extra, como igual como la insulina, si hay algún paciente por acá que padezca de diabetes. Em, Como le mencioné anteriormente, aquí están algunas presentaciones del tratamiento, ¿verdad? Que el liraglutide es aquí el Saxenda y la Victoza. Y semaglutide está el Ozempic y hay varios colores de Ozempic, rojo, verde, en donde depende de la dosis, ¿verdad? De la potencia de estos. También está el Wegovy, que es otro de los semaglutides. Entonces, más o menos, liraglutide, ¿cuándo es que se indica? Entonces, estos pueden usarse como apoyo al tratamiento de personas con obesidad o con sobrepeso y otros problemas asociados con la salud, ¿verdad? Em, en personas con obesidad siempre, siempre, siempre va a acompañarse con una alimentación saludable, actividad física, ¿verdad? Adecuada, un seguimiento profesional para evitar todo lo que mencionamos anteriormente. También pueden indicarse en sobrepeso con comorbilidades, como lo es la diabetes tipo 2, personas con hipertensión o presión alta, con colesterol o triglicéridos altos, ¿verdad? Incluso hace poco aprobaron la indicación para apnea del sueño, pero siempre tiene que ser con un acompañamiento médico, ¿verdad? Uno no puede decir simplemente, ah, pues con apnea del sueño voy a ir a pedir a la farmacia que me vendan un liraglutido porque no es lo correcto. Em, Vamos a ver, para que también conozcan un poquito de las reacciones adversas, ¿verdad? De estos medicamentos de liraglutide, que son, como aquí mencionamos, Saxenda o Victoza. Pueden sentir un aumento de la frecuencia cardíaca, que es que ustedes sienten el corazón, el pecho apretado y es como que la frecuencia cardíaca se le aumenta. Bajonazos de azúcar, que es hipoglicemia, estreñimiento en alguna gente, en otras personas pueden sentir diarreas también, náuseas, vómitos, reacciones en el sitio de inyección, ¿verdad? Como ya vieron, son varios sitios. Ciertos dolores de cabeza pueden presentar también. Entonces no es a la libre, ¿verdad? No es solo el beneficio, también pueden ocasionar ciertas reacciones adversas. Lo ideal es que si en algún momento sienten alguna de estas reacciones, acudan al médico o al profesional de salud donde le puedan decir e indicar que están pasando por esto, ¿verdad? Para ver cómo le pueden ayudar. Em, las presentaciones comerciales de liraglutide son Saxenda, Victoza y los genéricos que también están ahora presentes. Y eh, aquí es una explicación de cómo es la aplicación de la liraglutide. Yo aquí tengo en mano lo que fue el aplicador de la Victosa y digo lo que fue porque de momento ya no se consigue en el mercado en virtud de que probablemente muchas personas con obesidad lo empezaron a utilizar y dejaron a los pacientes con diabetes de pronto ya sin el tratamiento. Entonces, de momento no hay en el mercado, sin embargo, pues están las otras marcas, pero básicamente todos tienen el mismo funcionamiento. En lugar de la insulina que usualmente nos dan, por ejemplo, en la institución, en la caja, que pues es un vial y tenemos que cargar la jeringa cada vez que nos vamos a inyectar, en el caso de este tipo de productos ya viene el medicamento de esta manera. ¿M? No sé si se logra apreciar bien, donde tenemos aquí, pues básicamente una aguja, no nada, un émbolo que está pues en este momento ya sin nada porque ya se gastó. Y si acá ustedes pueden ver, pues hay un cero por ahí que de esta manera se regula la dosificación. Este ya no se mueve porque ya se gastó. Entonces, si ustedes ven aquí no hay aguja. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es comprar las agujitas que vienen de manera individual, una por una, y se pueden comprar individuales o en caja y uno lo que hace es enroscarlo acá, como si fuera un tornillo. Y lo que hacemos es enroscar. Cargamos la dosificación de este lado en el indicador, en la visualización de la dosis que ven por ahí y después lo que hacemos es limpiar la zona donde vamos a aplicar. Hacemos un pellizquito porque sabemos que la técnica de aplicación subcutánea es de esa manera y vamos a ver yo aquí como si me lo estuviera inyectando en el abdomen y después simple y llanamente desenrosco la aguja y desecho correctamente, ¿verdad? No en el basurero, sino ojalá en un envase que después podemos llevar a los lugares de salud, a los establecimientos y vuelvo a tapar
como si fuera un lapicero y coloco en la refrigeradora en el lugar correspondiente. Esto es solamente un ejemplo, pues para que ustedes vean, pero básicamente todas son muy semejantes. La ventaja que tenía este producto en comparación con nosotros, pues era el precio, que el precio podría llegar a ser la tercera parte de otras de las marcas comerciales en el mercado. Sin embargo, como les digo, más o menos hace un año que ya no hay, pero que seguimos esperando que Como mencionó regrese. la doctora, ¿verdad? Aquí está, eran como las partes de la aguja, ¿verdad? Como lo mencionó por acá. Y los pasos, pero la otra nos hizo una ilustración, una demostración. Aquí venimos con el siguiente medicamento, que es semaglutide, ¿verdad? Que es el famoso Ozempic, en donde su indicación es de manejo crónico, sobrepeso y obesidad, también para pacientes con diabetes, en donde ayuda a pacientes con índices de masa corporales bastante altos, mayores a 30 y incluso a mayores a 27, ¿verdad? Algunas reacciones adversas del Ozempic son dolor abdominal, estreñimiento, como mencionamos anteriormente, podría causar diarrea también, náuseas, vómito, fatiga, dolores de cabeza, faringitis. Y las presentaciones comerciales que tenemos de Ozempic son en estas, de estos colores, ¿verdad? Que esto depende de su potencia. Todo esto lo debe indicar un profesional de la salud, dependiendo de cuál sea la necesidad individual, él les va a indicar cada uno de estos. Aquí hay un pequeñito resumen, ¿verdad? De la aplicación de los Ozempic. Entonces, dependiendo de en qué etapa esté el uso del tratamiento, se usa un diferente tipo de pen, ¿no? Lápiz. Para el comienzo, ¿verdad? Son estas dosis de 0,25 o 0,5 mantenimiento. El que más se le ajusta es el rojo. Posteriormente, para un control adicional, se utilizan estos de 1 miligramo, que son unos de color verde turquesa. Y eh, adicional, si se necesitara, incluso si el médico lo indica, ¿verdad? Se utilizan estos de 2 miligramos una vez a la semana. Si se necesitara manejar adicionalmente su nivel de azúcar en la sangre, ¿verdad? El Ozempic. Ahora, Eh, con respecto a esto, siempre queremos recalcar, ¿verdad?, que es sumamente importante los cambios en la alimentación, ¿verdad? Porque de nada sirve, o la gente cree que el utilizar estos Ozempic, Saxenda o como mencionaba la doctora La Victosa, es simplemente como algo mágico, ¿verdad? Y ya te puedo comer lo que quiero y lo que sea, y no, tenemos que hacer un cambio en el estilo de vida total para que esto complemente y ayude y se vea de verdad un beneficio al utilizar estos medicamentos, ¿verdad? Porque si comemos de una manera incorrecta, aumentamos la ingesta de grasas, no hacemos un aumento en la actividad física, ni siquiera en el mínimo, estos medicamentos no van a funcionar de la manera correcta. Más bien, como por así decirlo, vamos a padecer todos de los efectos adversos y no veremos un beneficio claro, ¿verdad? Veremos todos los efectos adversos dependiendo del medicamento que tomemos y el beneficio no va a estar a la vista como todos nos gustaría ver a la hora de utilizar uno de estos medicamentos, más que son bastante costosos. Como mencioné anteriormente, importante, el medicamento necesita cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Y los riesgos de dejar el GLP-1 y por qué la obesidad requiere tratamiento crónico son uno de los artículos que hay ahora, ¿verdad? En donde hablan los riesgos de utilizar todos estos medicamentos de manera inadecuada y sin el acompañamiento correcto. A ver. Ahora, uno de los efectos adversos que nos puede generar estos medicamentos son las hipoglicemias. Entonces, así, en una forma fácil de decir que es una hipoglicemia, es un bajonazo de azúcar comúnmente conocido, en donde esto es cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo, cuando está menor a 70. Si alguno de ustedes tiene glucómetro, ¿verdad? Cuando está menor a 70, usualmente algunos pacientes suelen sentirse un poquito descompensados o suelen tener ciertos síntomas que vamos a presentar por ahora. Entonces, algunos síntomas de la hipoglicemia son sudor frío, que la gente tiembla, que sienten mareos, alguna gente podría sentir hambre, otras no, pueden sentir irritabilidad, dificultad para concentrarse, debilidad o cansancio, visión borrosa, incluso dolor de cabeza o palidez, ¿verdad? Que son los síntomas clásicos de que la gente le dio un bajonazo de azúcar. Entonces, esto no suele ser porque no ha comido o mira, se le bajó el azúcar porque cualquier otra razón, sino que si utilizamos el medicamento de una manera inadecuada, esto es una de las cosas que podría causar. Entonces, hay una guía clínica que nos da la FDA y la OMS, perdón,
en donde nos dice qué hacer en caso de que su glucosa esté debajo de 70 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo, en donde el primer paso es tomar 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida. ¿Qué significa esto? Traducido a cosas que podemos tener en nuestra casa, son 3 tabletas de glucosa, que no sé si todo el mundo podrá tener, pero a veces se compran en algunos establecimientos, o medio vaso de jugo o refresco no dietético, que no sean libres en azúcar, como lo puede ser estos de néctar o cualquier jugo de manzana. Una cucharada de miel o azúcar disuelta en agua también es otra, o 5 o 6 dulces duros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se hace de primero. Cualquiera de esas son opciones, ¿verdad? No se tienen que hacer todas juntas, sino que 1, 2, 3, 4 opciones, algunas de estas opciones se hace y se espera 15 minutos y volvemos a medir la glucosa. Si sigue por debajo de 70 miligramos, o sea, si tenemos el glucómetro y sigue debajo de 70, volvemos a repetir este mismo paso otra vez hasta que la glucosa esté en niveles normales, ¿verdad? Volvemos a hacer este mismo paso, esperamos otros 15 minutos y esperamos a que a esta glucosa en el medidor aumente mayor a 70 para que el paciente se estabilice, ¿verdad? Posteriormente, usualmente si digamos ya el paciente se estabiliza, suelen darles proteínas sencillas de digerir, como lo puede ser un sándwich con jamón, queso, alguna cosa sencillita para que el paciente ya se estabilice durante mayor tiempo. Es súper importante para prevenir estos bajones de azúcar, no saltarse las comidas, usar los medicamentos o insulina según lo indican los profesionales de salud, monitorear el azúcar, ¿verdad? Bastante frecuente. Y si hace el ejercicio, siempre llevar una fuente de azúcar si ya sabe que le pasan este tipo de padecimientos. Y usar siempre con cuidado de las dosis de insulina en la noche, ¿verdad? Y esto sería todo de parte de De pronto nosotros. este tema creo que es importante cerrarlo con la necesidad del tratamiento integral, ¿verdad? No solamente la medicación. Ahorita mientras el doctor Lee estaba buscando, volví a hacer la consulta para ver si ya habían estos medicamentos en el mercado y bueno, en el caso de la Victoza no está, pero por ejemplo el Saxenda sigue estando con un precio pues similar por ejemplo los Ozempic y demás. Nosotros no nos encargamos de promocionar ninguna marca en particular, simple y llanamente mencionamos pues los que hay y hay una cosa que olvidamos mencionar que es que en Estados Unidos, por ejemplo, ya existen este tipo de medicamentos también vía oral. Entonces es probable que a Costa Rica puedan ingresar de pronto no muy tarde. Por aquello de que haya personas a las cuales inyectarse pues este tipo de dispositivos no les sea muy agradable, aunque no duele mucho, pero de pronto puede haber mayor sensibilidad o no a utilizarlo. Entonces eventualmente puede entrar al mercado costarricense vía oral.